Casi todo el mundo ha soñado con esto alguna vez. Un lugar sin gobierno, sin reglas que nos digan qué hacer. Pero, ¿qué pasa cuando ese sueño se convierte en realidad? Hoy vamos a ver 2 experimentos reales que intentaron justo eso. Y los resultados, bueno, no podrían ser más diferentes. La pregunta suena bien, ¿no? ¿Qué pasaría si de verdad se pudiera vivir en un lugar así? Sin gobierno, sin impuestos, sin reglas. ¿Sería el paraíso de la libertad? ¿O se convertiría en una verdadera pesadilla por la supervivencia? Para entenderlo, vamos a meternos de lleno en 2 lugares que no podrían ser más distintos. Por un lado, tenemos Slab City, una comunidad que nació casi por accidente en medio del desierto de California. Y por el otro, Grafton, un pueblito en Nuevo Hampshire que fue el escenario de un experimento social totalmente planeado. 2 visiones de la libertad frente a frente. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver sus orígenes. Uno creció como la maleza, el otro fue un plan súper calculado. Después, nos metemos en su ideología. ¿Era un escape o un experimento? Luego, el choque con la realidad. Cómo uno apenas sobrevive mientras el otro se derrumbó. Y para terminar, las consecuencias más inesperadas y, la verdad, fascinantes de todo esto. Empecemos por el principio, porque la forma en que nacieron estas 2 comunidades lo es todo, y marcó su destino desde el primer momento. Y es que el contraste es brutal. Miren, Slab City es un refugio que, pues, simplemente apareció. Creció sobre las ruinas de una vieja base militar. Grafton, en cambio, fue el resultado de una toma de poder ideológica, un proyecto político para apoderarse de un pueblo que ya existía. La historia de Slab City es increíble. Todo empezó con lo que quedó de una base militar de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la abandonaron, solo quedaron unas planchas de concreto, los slabs. Décadas después, por allá en los 60, gente que quería escapar de todo, artistas, nómadas, gente rara, empezó a instalarse ahí. Sin ningún plan, fueron creando una comunidad, un lugar que hoy ellos mismos llaman el último lugar libre. Pero lo de Grafton, eso fue otra cosa. Fue una operación fríamente calculada. El Freetown Project era una estrategia de conquista en 4 sencillos pasos. Primero, buscar un estado con el lema perfecto: vive libre o muere, Nuevo Hampshire. Segundo, encontrar el blanco ideal, un pueblo chico sin muchas reglas, como Grafton. Tercero, la invasión silenciosa, convencer a un montón de libertarios de que se mudaran. Y el paso final, el más radical, tomar el control del gobierno local para, literalmente, destruirlo desde adentro. Pasemos al corazón del asunto, la ideología. ¿Qué significaba de verdad la palabra libertad en cada uno de estos lugares? Porque como vamos a ver, eran conceptos totalmente opuestos. En Slab City, la libertad se define por lo que no existe. Es una libertad, digamos, negativa, sin gobierno, sin impuestos, sin servicios públicos. Es, en esencia, un escape. La libertad es simplemente lo que queda cuando te quitan de encima todas las obligaciones sociales. En Grafton, la libertad era una misión, una ideología positiva, militante, el anarcocapitalismo. O sea, no solo querían escapar del gobierno, querían destruirlo activamente. Su objetivo final era probar una teoría, que la sociedad funciona mucho mejor sin ningún tipo de Estado, y así crear un modelo para que el resto del mundo lo siguiera. Esta cita del autor Charlie Haley lo resume a la perfección. El último lugar libre no es un apodo turístico, es su identidad, se lo creen de verdad. Para la gente de Slab City, la libertad no es una teoría política que se debate, es una prueba diaria de supervivencia en un lugar que no te perdona nada. Y aquí es donde la cosa se pone buena, el momento en que las ideas chocan de frente con la realidad. ¿Qué pasó de verdad cuando estas 2 visiones de la libertad se pusieron a prueba? Prepárense, porque los resultados son impactantes. Y aquí vemos la gran diferencia. En Slab City, la batalla era personal, de cada quien, contra el desierto y contra una soledad brutal. En Grafton, en cambio, el colapso se lo buscaron ellos mismos. Crearon un plan motosierra para cortar de raíz los servicios públicos, y lo único que lograron fue desatar el conflicto y la decadencia. Este plan motosierra en Grafton fue sistemático y la verdad bastante salvaje. Dejaron al pueblo casi sin policía,
con su única patrulla descompuesta por semanas. Las carreteras que se arreglaran solas. Servicios tan básicos como el reciclaje simplemente se vinieron abajo. El resultado, un pueblo cayéndose a pedazos y obviamente las quejas de la gente por las nubes. Y el resultado de todo este deterioro fue trágico. Este era un pueblo que llevaba décadas sin un solo crimen violento. De repente, tuvo sus 2 primeros asesinatos. Y si hay algo que demuestra las consecuencias más inesperadas de todo esto, es el problema que tuvieron con los osos. Es la metáfora perfecta. Al manejar pésimo la basura, los nuevos residentes básicamente entrenaron a los osos para que vieran las casas como un restaurante. Los osos se volvieron más y más atrevidos, empezaron a meterse en las casas, hasta que pasó lo impensable. El primer ataque de un oso a una persona en ese estado en un siglo. Una consecuencia directa de una ideología que se topó con la naturaleza. Así que este es el resumen final del experimento. Donde Slab City nunca tuvo servicios, Grafton los destruyó a propósito. Donde Slab City tenía un caos sin reglas, en Grafton el crimen se disparó, hasta con asesinatos, la soledad de uno contra la guerra civil del otro. Al final, mientras uno se adaptaba como podía a la naturaleza, el otro le declaró la guerra, y claramente perdió. Ahora, vayamos más allá de los números y exploremos el costo humano de estos experimentos. ¿Qué significó esta búsqueda de libertad para las personas que la vivieron en carne propia? El periodista que documentó todo esto, Matthew Hungolds Hetling, se dio cuenta de algo muy extraño, una desconexión total. En persona, los libertarios eran gente amable de lo más normal. Pero luego, en una reunión del pueblo, votaban para quitarle los servicios básicos a ese mismo vecino con el que acababan de conversar tan amigablemente. Una desconexión total entre la amabilidad personal y la crueldad de la política. Y en Slab City, el costo humano era distinto, pero igual de profundo. Una visitante, Bernardita García, lo describió así. Y es tremendo. Es difícil no volverse en extremo consciente de tu persona, como si te sintieras obligado a caer bien. Necesito una conexión a Internet para combatir la soledad. No era un conflicto entre vecinos, era un aislamiento personal, un vacío devastador. Entonces, el punto clave es este. Un experimento se vino abajo por el peso de su propia ideología. El otro sigue ahí, pero no como una utopía, sino como un refugio de última hora, un testimonio de la capacidad humana para sobrevivir en las condiciones más extremas. Lo que nos deja con una última pregunta. Después de ver el colapso social por un lado y la soledad más absoluta por el otro, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es entonces el verdadero precio que se paga por la libertad absoluta?